Pues nada, señores, ya estamos aquí cuando pasan un minuto de la 1 de la tarde. Vamos a seguir con nuestra sección habitual de todos los viernes. Vamos a hablar con nuestro osteópata, nuestro pedagogo Marco Antonio Cordero. Hoy nos va a hablar de un tema, bueno, como siempre muy interesante, ¿no? Pero cómo saber perdonar. Sabemos perdonar realmente y sabemos aceptar también un perdón, que también es importante. Muy buenas, Marco. Buenas tardes, Rocío, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues sí, me gustaría escuchar qué nos vas a decir y qué nos vas a aconsejar para aprender y saber perdonar. Así que, introducción del tema, Marco. Pues vamos a ello, ¿no? Pues mira, perdonar a alguien de puertas para afuera, pues eso puede resultar teóricamente sencillo. Ahora, entregar nuestro perdón más sincero a una persona que nos ha causado algún dolorcito, algún dolorazo, eso ya no es tan sencillo ni tan fácil. Desde pequeño, pues nos inculcan valores como el perdón, ¿no? Y eso, oye, pues no es por casualidad, porque ya que saber perdonar es una capacidad válida para recuperar sobre todo nuestro equilibrio emocional, ¿no? Ya no es solo por el gesto hacia la otra persona, sino por nosotros, sobre todo por el gesto hacia nosotros mismos, ¿no? Por nuestra salud emocional. Y como consideramos que es tan importante, pues hoy vamos a trabajar un poquito sobre eso, que al fin y al cabo, pues no es recomendable vivir siempre bajo el rencor, ¿no? Y sobre ese sentimiento o esa disposición hacia la venganza. Todos hemos sufrido, por supuesto, alguna que otra vez, pues, graves agravios o agravios graves, depende de cómo cada uno lo quiera mirar, ¿no? Incluso los más pesados y dolorosos de esos agravios merecen finalizar con el perdón. Y muchos de nosotros diremos, pero eso cómo va a ser, yo no lo voy a perdonar en mi vida. Vamos a ir parándonos un poquito y vamos a centrarnos. Eso del ojo por ojo y diente por diente, ¿eh? Que al final todos acabaremos ciegos y mellados, eso fuera. Eso es algo que, igual que aquella parte de más vale malo conocido que bueno por Sí. conocer, que yo siempre digo que aquel que dijo eso, yo me lo hubiese cargado desde el amor, por supuesto, ¿no? Entonces, saber perdonar, pues, no es más que una cuestión de actitud. Eso hay que tenerlo clarísimo. Más allá de nuestras palabras del perdón, es necesario ese sentimiento que sea sincero, que abra la puerta a esa reparación del dolor intenso, interno y sobre todo ese sufrimiento, ¿no? Ya que nos enfocamos en lo que nos hicieron, en lo que no hicimos y en lo que nosotros nos hemos hecho. Entonces, ese perdonar y perdonarnos nos genera un beneficio extremo. Bien, bueno, ¿y por qué es tan bueno saber perdonar? Porque yo creo que vivir con esa ira, con ese rencor, al final se encalla, ¿no? Como se dice, tampoco nos deja vivir y ser felices, ¿no? Cuéntanos, ¿por qué crees tú que es bueno saber perdonar? Hombre, saber perdonar y sobre todo saber perdonarnos. No tenemos ni idea de esa carga emocional que nos genera ese peso constante, que nos genera ese sentimiento de culpa. Culpa que no es otra cosa que la rabia hacia nosotros mismos. Nosotros siempre trabajamos ese sentimiento de culpa aquí en consulta y no tenemos ni idea cuando lo descubrimos, cuando lo liberamos, la paz y el sosiego interior que sentimos todos. Nosotros porque hemos ayudado a la persona a liberarse y la persona sobre todo porque se ha liberado. Es fundamental, más que el perdonar, el perdonarse. Y eso no todos sabemos hacerlo porque en ningún sitio nos enseñan. En el colegio no nos enseñan la mayoría de las cosas para que nuestra inteligencia emocional vaya creciendo y evolucionando. Nos inculcan la competitividad y el cumplir una serie de objetivos sin ni siquiera explicarnos el motivo por el cual pues tenemos que cumplir esos objetivos. Simplemente aprueba, saca buenas notas, etcétera, etcétera. Ya sabemos cómo funciona, ¿no? Yo es que soy un poquito reberdón. Eso de la pedagogía me marcó a mí mucho y ahora Muchísimo. ya en esta etapa de semimadurez que estoy teniendo, ¿no? Pues me convierto un poco ahí en un perrillo verde.
Pero bueno, ahora vamos a hablar un poquito, Rocío, de aprender a perdonar. Ahora Vale. nos toca un poquito eso, ¿no? Que no, aunque pueda parecernos sencillo, no lo es hasta que no lo dominamos. Incluso dominándolo, siempre viene nuestro terrorista y nos mete hachazos y nos hace tambalearnos y nos pega una serie de sacudidas que nos deja tiritando. Entonces, para aprender a perdonar hay una serie de claves que son fundamentales. Entre ellas es la comprensión, una de ellas. Esa es esencial. Está claro que nunca podremos perdonar a alguien si no comprendemos realmente cuál fue o qué fue lo que lo motivó a hacer sus actos. Hay que, hay que, hay que comprender, hay que entender que muchas personas actúan desde la ignorancia, que eso no implica falta de inteligencia. Ignorancia es falta de conocimiento. Entonces, muchas personas funcionan que no como digamos, con automatismo, y como no los enseñan a pararse, como no les enseñan a enfocarse, a convertirse en observadores, pues muchas veces hacen las cosas y nosotros para poder perdonar y sobre todo perdonarnos tenemos que trabajarnos mucho la comprensión. Por mucho que nos haya dolido ese agravio, es imprescindible un mínimo de empatía para perdonar con sinceridad a la otra persona. Bien. Luego viene la humildad. Este es otro punto importante. ¿La humildad para qué? Para empatizar con esa persona que nos ha hecho daño. Es necesario desprenderse de los prejuicios y de los sentimientos de superioridad y de los sentimientos de disparidad. Es necesario, pues eso, empatizar. Es cierto que cuando somos las víctimas de la situación, pues sin esa humildad, sin ese pararnos, eso no es rebajarnos, eso es simplemente trabajarnos para quedarnos tranquilos. ¿Para qué? Para que el perdón llegue a nosotros y podamos perdonar y perdonarnos. Fundamental. Otro es la generosidad, otra de las claves es la generosidad. Como el que perdona a alguien no puede esperar nada a cambio, el perdón, ¿vale? Tiene que ser un gran gesto o un gran acto de generosidad. Eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Hay que ser generoso, hay que dar sin esperar recibir. Claro. Amor incondicional. Eso nos va a hacer mejores personas. Y por supuesto, una vez que lo comprendamos, que lo entendamos, que lo trabajemos, que lo aceptemos y lo integremos, nos va a convertir en personas que vivimos en la tranquilidad, el sosiego, y eso nos va a llevar a un estado semiconstante de felicidad. Fíjate qué cosa, ¿eh? Y sobre todo el amor, ¿vale? El amor, este concepto que puede que sea difícil de casar con una persona que nos ha hecho daño, pues oye, vamos a pensar que tiene una mayor... las personas cercanas tienen una mayor capacidad de hacernos daño. Entonces, vamos a trabajarnos ahí en el amor, vamos a ser incondicionales, vamos a entenderlos, vamos a ponernos en su lugar, vamos a empatizar con ellos. Es fundamental. Para perdonarnos y para perdonar, el amor es esencial. Bien. Entonces, tener siempre en mente esta serie de conceptos, estas pequeñas claves, esto es esencial para eso. Entonces, vamos a intentar de acercarnos lo más posible a esa persona que nos ha causado ese dolor o ese daño, ese sufrimiento. Sufrimiento no, el sufrimiento es nuestro, el sufrimiento es opcional. Es el enfoque que tenemos nosotros hacia el pasado. No, las circunstancias no nos hacen sufrir, es lo que pensamos con respecto a las circunstancias. Oye, que se me ha venido a mí ese flash. Entonces, vamos a acercarnos a la persona que nos hace daño, vamos a intentar comprenderla, porque todos actuamos en un momento determinado de manera inconsciente y eso implica que podamos dañar de una manera a los demás sin darnos cuenta. Bueno, yo creo que podemos terminar diciendo que todo el mundo tiene derecho a una segunda oportunidad, ¿no? Sí, por supuesto que sí. El perdón es bueno porque una de ellas es que nos permite mirar hacia adelante y seguir avanzando. Eso es fundamental. Perdonar reduce el temor a ser engañado, a ser rechazado, además de incrementar la confianza en nosotros mismos. Ahora vamos a hablar de unas pequeñas claves para perdonar a otra persona. Por ejemplo, deshacernos del resentimiento. Tenemos que llevar o trabajar el amor y el perdón desde la sinceridad, desde el corazón. ¿Para qué? Para liberarnos de ese resentimiento. Con resentimiento va a ser muy complicado perdonar a nadie. Además, el resentimiento
no tarda en dar lugar a esa necesidad de venganza, ¿no? Nos convertimos en los malos de la película, Claro. ¿eh? Es que tú me has hecho daño, porque tal y cual, eso es, mi venganza será terrible. Ahora, ¿quién son los malos? ¿Los que nos han hecho daño o nosotros que nos queremos vengar? Claro. Entonces, vamos a deshacernos de ese resentimiento. Otra clave fundamental para perdonar y perdonarnos. Recordar el pasado. Perdonar no significa hacer borrón y cuenta nueva, por supuesto que no, sino tenemos que reconocer el daño causado y repararlo. Entonces, no vamos a estar de todo en paz por mucho que haya pasado mucho tiempo si no conseguimos recordar el suceso sin ningún tipo de rencor. Nosotros aquí, yo este fin de semana, bueno, tengo que aclarar, la semana pasada no estuve con vosotros porque me fui a Málaga Sí. a un retiro espiritual formativo, o sea, una Maravilloso. pasada, Qué bueno. llamado La magia de las palabras. Increíble, o sea, fue un fin de semana de disfrute. Y una de las cosas era trabajar sobre el pasado y trabajar sobre las circunstancias y sobre la historia que nosotros nos contamos constantemente. Entonces, cuantas más veces nosotros nos contamos la historia y cada vez que nos la contamos le incorporamos más datos y más detalles, menos efectos nos va haciendo. Nos vamos liberando de ese sentimiento o de esa emoción que nos ha enganchado con esa circunstancia concreta que la recordamos con algún tipo de emoción no adaptativa. Otra, aprender a escuchar. Sí. Eso parece que es sencillo, pero la escucha activa, oímos para contestar o escuchamos para contestar y no para entender. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Al sentirnos dolidos, nos cerramos en banda y no escuchamos la otra parte. No escuchamos lo que la otra persona nos tiene que decir. Y si no nos abrimos a ese canal de comunicación, pues va a ser imposible que el perdón aparezca por ningún sitio. Escucha activa, escucha activa, fundamental, que lo hemos hablado en otras conexiones. Otra de las claves, creer en la otra persona, eso es fundamental. Tener fe en la otra persona, ¿para qué? Porque la otra persona en un momento, si lo entendemos, empatizamos y nos disponemos ante, cuéntame el motivo por el cual lo has hecho, va a reconocer y va a aprender de sus errores, va a reconocer que ha metido la pata. En el 95% de los casos lo reconoce. Entonces es una oportunidad para aprender de los errores cometidos. Y otra cosa es reconocer el daño. Si no somos capaces de reconocer el daño que nos han causado, difícil va a ser perdonar. Entonces, es muy común que como víctimas pues no reconozcamos del todo el dolor que hemos sentido. Oye, mira, discúlpame, no, pero yo estoy bien, no pasa nada, que oye, pues sí, pues en un momento determinado yo me he sentido muy mal, porque no esperaba que actuases de esa manera y yo me lo he tomado personal. Entonces, vamos a reconocer el daño. Y sobre todo y fundamental, Rocío, ya para terminar, la importancia de perdonarnos a nosotros mismos, que eso es lo que casi nadie sabe hacer. Entonces, es esencial perdonarnos a nosotros mismos. Eso nos elimina una carga de la mochila, ese sentimiento de culpa lo eliminamos y somos capaces, cuando nos perdonamos a nosotros mismos, ahí empieza nuestra batalla ganada. Bien. Empezamos a entender y nos posicionamos y nos ponemos en disposición de escuchar al otro, comprender al otro, empatizar con el otro y sobre todo perdonarlo. Entonces, vamos a aprender a perdonar y sobre todo a perdonarnos. Esa es la fundamentalidad de hoy, perdonarnos. Por eso nos quedamos. Clave fundamental, claro que sí. Marco, 1.000.000 de gracias un día más por estar con nosotros. Nos vemos la semana que viene. Por supuesto que sí. Ya tenemos un temilla por ahí que medio ha salido, a ver si capaz de desarrollarlo. Bien, estaremos muy pendientes. Un beso muy grande, buen fin de Marco, gracias. Un abrazo para todos, buen fin de semana, gracias. Gracias.